Muy buenas noches, buenos días o buenas tardes, como siempre les digo, dependiendo de la hora en que me vean. Les acompaña Gonzalo Clensen, tutor jurídico, y vamos a comenzar a estudiar la teoría de las obligaciones. Esta es la sesión 20 de nuestras tutorías solidarias, y hoy día vamos a ver los aspectos generales de las obligaciones y vamos a estudiar las obligaciones naturales. A ver, lo fundamental para poder comprender las obligaciones, y por eso es tan importante cuando se estudia, es tener una visión pormenorizada y un estudio acabado de lo que son los actos jurídicos. ¿Por qué razón? Porque obligaciones es la continuación natural de la materia correspondiente a acto jurídico. De hecho, uno de los errores que se cometen en las escuelas de Derecho es cortar el estudio de las obligaciones introduciendo bienes entre medio. Pero bueno, así están estructuradas las mallas y así es como tenemos que hacerlo, porque no tenemos otra. Así que vamos a irnos con la interrogación número 40 y número 41 para comenzar a estudiar la teoría de las obligaciones. Hoy vamos a ver los aspectos generales y vamos a ver las obligaciones naturales. Primera pregunta, ¿cómo se define el derecho real y el derecho personal? El derecho real ya lo vimos, artículos 577, y 578, ahí están definidos los derechos reales y los derechos personales. De acuerdo al artículo 577, el derecho real es aquel que se tiene sobre una cosa sin respecto a determinada persona. En cambio, el derecho real o crédito es aquel que solamente se puede reclamar de ciertas personas que por un hecho suyo o por la sola disposición de la ley han adquirido las obligaciones correlativas. Esos son los dos derechos importantísimos. ¿Por qué? Porque los derechos reales ya los vimos en la teoría de los bienes, todos los vínculos que una persona puede tener con una cosa. En cambio, ahora que vamos a comenzar a ver las obligaciones, lo que vamos a analizar es el vínculo jurídico que une a dos personas. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son las formas que puede adoptar? ¿Y cuáles son las responsabilidades que emanan de esa manifestación de voluntad? Ahora, ¿qué es una obligación? ¿Hay definición legal? No. Por lo tanto, tenemos que crear una definición doctrinal. La obligación es un vínculo jurídico entre dos personas determinadas. Vínculo jurídico entre dos personas determinadas que coloca a una de ellas en la necesidad jurídica de dar, hacer o no hacer algo en favor de otra. Vínculo jurídico entre dos personas determinadas que coloca a una de ellas en la obligación, en el deber jurídico, para no usar de nuevo el término obligación, de dar, hacer o no hacer algo en favor de otra. Aquí tenemos el concepto de obligación. ¿Cuáles son los elementos de la obligación? Algunos dicen que son 3, otros dicen que son 2, pero en primer término tienen que haber dos sujetos. Un sujeto activo llamado acreedor, que es el beneficiario del crédito, y un sujeto pasivo llamado deudor, que es aquel que tiene el deber jurídico de dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor. Después tenemos la prestación, que es todo lo que se tiene que dar, hacer o no hacer. Dar, hacer o no hacer. Y tercero, eventualmente, en la teoría de los contratos, el vínculo jurídico entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Ahora, este vínculo jurídico puede ser contractual o puede ser extracontractual. Cuando hablamos del vínculo extracontractual, en realidad no estamos significando un vínculo propiamente tal, sino que estamos significando una relación que surge a partir de la comisión de un delito o un cuasi delito. Tercera pregunta, ¿qué contenido debe tener la prestación? La prestación debe tener un contenido patrimonial, un contenido económico, no obstante que el interés del acreedor sea otro. Es decir, las obligaciones tienen un contenido patrimonial. Ahora, aquí viene una pregunta muy importante. ¿Qué son las fuentes de las obligaciones? Las fuentes de las obligaciones son aquellos hechos o actos que poseen la virtud de generar obligaciones. Estas fuentes están señaladas en el artículo 1437 del Código. Y dice que las obligaciones nacen, sea del concurso real de voluntad de dos o más personas, como en los contratos, sea de una declaración de voluntad de una parte o de una persona, como ocurre en los cuasi contratos, por ejemplo, o los legados testamentos, sea que surja de la ocurrencia de un delito que genere daño, injuria a la propiedad o persona de otra, o un cuasi delito, o sea que surja de la sola disposición de la ley. Vamos a leer
el artículo 1437, que dice lo siguiente: las obligaciones nacen ya sea el concurso real de voluntades de dos o más personas como en los contratos, ya sea de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasi contratos, sea a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como ocurre en los delitos y cuasi delitos, o sea por la sola disposición de la ley, como entre los padres y los hijos sujetos a patria potestad. En este artículo, más el 578 y más el 2284, se señala la fuente de las obligaciones. De acuerdo al 1437, al 1437 serían los contratos, los cuasi contratos, el delito, el cuasi delito y la ley. Ahora, a su vez, el 1438 define lo que es el contrato. Dice que el contrato convención es un acto por el cual una persona se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer algo. Acto por el cual una persona se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer algo en favor de otra. Ahora, el 578 viene a repetir, ya lo habíamos visto, la definición de derecho personal. Y el 2284 vuelve a señalar la fuente de las obligaciones, pero dejando de lado la convención. ¿Y qué es lo que dice? Las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella. Si el hecho del que nacen es lícito, es un cuasi contrato. Si el hecho del cual nacen es ilícito y con intención de dañar, es un delito. Y si el hecho es ilícito pero sin intención de dañar, es un cuasi delito. Entonces ahí se señalan todas las fuentes de las obligaciones menos los contratos. Ahora, la siguiente pregunta es la siguiente: ¿cuál es la discusión que surge respecto de las fuentes de las obligaciones? A ver, para algunos autores, las únicas dos fuentes generadas de obligaciones son la ley, por una parte, y el contrato. ¿Por qué? Porque en el caso del cuasi contrato, el delito y el cuasi delito son fuentes porque la ley así lo señala. En cambio, hay otra parte de la doctrina que plantea que en realidad solamente es la ley la generadora de obligaciones, porque la ley es la que se remite al contrato como fuente de las obligaciones, y además que, de acuerdo a lo que señala el legislador, todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes. Por lo tanto, estaríamos en presencia de una ley igual. Ahora, la pregunta que surge ahora es la siguiente: ¿existen otras fuentes de la obligación además de la que señala el 1437 y el 2284? La doctrina ha agregado dos: la declaración unilateral de voluntad y el enriquecimiento sin causa. En el caso de la declaración unilateral de voluntad, la posición dominante es que no genera obligación, de manera general. Pero hay un caso, que es 632, que es la promesa de recompensa al que denuncia el hallazgo de una cosa al parecer perdida. 632. Promesa de recompensa para una persona que denuncia el hallazgo de una cosa al parecer perdida. Y en el caso del enriquecimiento sin causa, cuando una persona se enriquece a costa de otra, sin que exista una razón jurídica, tiene el deber de indemnizar. Por lo tanto, ese enriquecimiento sería una fuente de obligación. Dicho esto, tenemos que pasar ahora a ver la clasificación de las obligaciones. Y esta clasificación es muy importante porque, manejándola bien, el estudio de cada una se hace más fácil. En atención a la eficacia, las obligaciones pueden ser civiles o naturales. En atención a los sujetos, la obligación puede ser obligación de sujeto singular y obligación de sujeto múltiple. A su vez, la obligación de sujeto múltiple puede ser simplemente conjunta, mancomunada, solidarias e indivisibles. En atención al objeto de la obligación puede ser positiva o negativa, de dar, hacer o no hacer, de género o especie o cuerpo cierto. También puede ser de objeto singular o de objeto múltiple. Y si es de objeto múltiple, podrá ser simplemente de simple objeto múltiple, alternativa y facultativa. En cuanto a su capacidad para subsistir por sí misma, la obligación puede ser accesorio principal. En cuanto a cómo produce sus efectos, la obligación puede ser pura y simple o sujeta a modalidad. Esa es la clasificación de las obligaciones que nos interesa. De estas obligaciones vamos a estudiar en un momento las obligaciones naturales, que es la primera gran clasificación que hace el código. Ahora, ¿existen otras obligaciones aparte de estas? Sí, la doctrina ha incorporado algunas, por ejemplo la obligación de medio y la obligación de resultado. En el caso de la obligación de medio, el agente, el deudor, se compromete a utilizar todas las herramientas que tenga a su alcance para cumplir un determinado resultado, pero
el cumplimiento de la obligación no pasa por alcanzar el resultado, sino que se evalúa o se considera a partir de la diligencia con que el deudor utiliza los medios que tiene a su alcance. En cambio, en la obligación de resultado da exactamente lo mismo los medios que utiliza el deudor, lo que importa es si se obtiene el resultado o no. Por lo tanto, la obligación se entenderá cumplida si se obtiene el resultado que las partes convinieron. Después tenemos las obligaciones ambulatorias. Las obligaciones ambulatorias o reales, o propter rem, en estas la persona del deudor queda determinada por su calidad de dueño o poseedor de una cosa. La persona del deudor queda determinada por la calidad que esa persona tiene respecto de una cosa, si es dueño o poseedor. A ver, en este caso se le llaman obligaciones ambulatorias porque la obligación se traslada con la cosa. La obligación y cosa son prácticamente lo mismo. Por ejemplo, si yo compro un departamento como primer dueño, sé que aparte de pagar el precio me obligo a pagar todos los meses los gastos comunes. Y si yo después vendo ese departamento, la persona que lo compre también va a adquirir la obligación de pagar los gastos comunes. Es decir, esta obligación de pagar gastos comunes acompaña al bien, independientemente de quién lo tenga. Y finalmente tenemos las obligaciones abstractas, que son aquellas en que la obligación y la fuente que la origina son dos hechos distintos, separados. Por ejemplo, un cheque. Cuando nosotros vemos un cheque, no sabemos cuál fue el origen de ese pago, o cuál fue el origen del cheque, de qué obligación nace. Por lo tanto, en las obligaciones abstractas estamos hablando de una obligación donde en realidad no es que no haya causa, sino que la causa se desconoce porque la obligación, por una parte, y el hecho que la genera son distintos. Porque en este caso la obligación proviene de un acto distinto, anterior. Ahora, dicho esto, peguemos un pequeño repaso. Definición de obligación, muy importante. Los elementos de la obligación, muy importante. La fuente de las obligaciones, 3 artículos fundamentales, 1437, 22, 84 y 578. Después, la controversia que surge respecto a la fuente de las obligaciones. Y después, la clasificación de las obligaciones que acabamos de ver. Ahora comenzamos el estudio de la primera gran clasificación de las obligaciones en atención a su eficacia. Y acá las obligaciones pueden ser de dos tipos: obligaciones civiles y obligaciones naturales. Las obligaciones naturales están señaladas en el artículo 1470 del Código. Ese es el artículo que ustedes deben manejar, 1470. Ahora, las obligaciones, como dijimos recién, en cuanto a su eficacia, se dividen o se clasifican en civiles y naturales. La obligación civil es aquella que da acción para exigir su cumplimiento. De hecho, el Código ni siquiera las trata, porque en realidad son la regla general. Lo mismo que ocurre, por ejemplo, en el caso de las obligaciones simplemente conjuntas, cuando hay pluralidad de sujetos, que es la regla general. Apenas las menciona. Lo que al legislador le interesa en este caso son las obligaciones naturales. Y la obligación natural son aquellas que no dan acción para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplidas dan derecho para retener lo dado y pagado en razón de ella. Repito, la obligación natural es aquella que no da acción para exigir su cumplimiento, pero una vez cumplidas da acción para retener lo dado y pagado en razón de ella. ¿Cuál es la gran característica? El acreedor carece de la posibilidad de exigir el cumplimiento de la obligación por vía jurisdiccional. No tiene esa posibilidad. No es que la obligación no exista, la obligación existe, pero carece de posibilidad de exigir su cumplimiento. Pero, si se cumple, por ejemplo, si el deudor paga aun cuando el acreedor no tenga acción, el acreedor tiene el derecho a retener lo que se le dé, lo dado y pagado en razón de ella. ¿Por qué? Porque existe una obligación. No es una recomendación ni un vínculo moral. Hay un vínculo jurídico, pero que por diversas razones dejó de tener la posibilidad, perdió la posibilidad de ser exigido su cumplimiento a través del uso de la fuerza. Ahora, estas obligaciones naturales están agrupadas en dos tipos en el artículo 1470. Son 4 numerales que son taxativos, es decir, las únicas obligaciones naturales que están en el código son las de 1470. Yo sé que hay autores y hay tutores que dicen que hay más. No, son estas. Y vamos a explicar por qué. Primero,
El primer grupo de obligaciones son las de numerales 1 y 3 del 1470, que son obligaciones civiles nulas o rescindibles. Es decir, obligaciones que nacieron defectuosas. Vámonos. Son obligaciones naturales. Aquellas obligaciones contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces de obligarse de acuerdo a la ley, como el menor adulto. Aquellas contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son sin embargo incapaces de obligarse de acuerdo a la ley, como el menor adulto. De hecho, acá surge una controversia, porque el numeral dice que las obligaciones naturales, en este caso son obligaciones naturales las que son contraídas por personas que tienen suficiente juicio y discernimiento, pero a pesar de tener suficiente juicio y discernimiento no se pueden obligar. Y en este caso, las únicas personas que caben dentro de esta categoría son el menor adulto dentro de los incapaces relativos, porque los incapaces relativos son justamente aquellas personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, no se pueden obligar por sí mismas de acuerdo a la ley. Los incapaces absolutos carecen de suficiente juicio y discernimiento. Los incapaces relativos no. ¿Cuál es la controversia que surge acá? Primero, ¿incluye solamente al menor adulto o también el disipador declarado interdicto? Solamente al menor adulto. ¿Por qué? Porque de la misma lectura del artículo, el disipador queda afuera, porque dice que son aquellas contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, y justamente el disipador declarado interdicto ha sido declarado tal porque carece de suficiente juicio y discernimiento para poder administrar sus negocios, porque es un disipador. Por lo tanto, la controversia en cuanto a quién incluye esta primera hipótesis, solamente al menor adulto. Y el segundo problema, ¿desde cuándo la obligación sería natural? Si ustedes les preguntan, en el caso del numeral 1 del 1470, es decir, la obligación contraída, por ejemplo, por un menor adulto, ¿desde cuándo es natural? ¿Desde que se contrajo o desde que se declaró la nulidad de la obligación? Si leemos el artículo, podríamos plantear a primera vista o en primera instancia, perdón, el profesor decía que esa era una forma horrible de decirlo porque solamente las instancias eran procesales, pero eventualmente, aún en una primera mirada, podríamos decir que la obligación sería natural desde que se contrajo, porque el legislador dice aquellas contraídas por, pero todos sabemos que la obligación es válida mientras la nulidad no sea declarada judicialmente, porque no opera de facto, o no opera ipso facto, no opera de oficio, tiene que ser a petición de parte, salvo que el vicio sea evidente en el título. Y mientras eso no ocurra, la obligación produce plenos efectos. Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? En este caso, esta obligación es natural desde la declaración de nulidad. Segundo caso, 1470, número 3. Son obligaciones naturales aquellas que proceden de actos a los que falten las solemnidades exigidas por la ley para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado por un testamento que no ha sido otorgado conforme a la ley, o la forma de vida. Acá voy a repetir, son obligaciones naturales aquellas que nacen o que proceden de actos a los cuales le faltan solemnidades exigidas por la ley para que el acto produzca efectos civiles, como el pago de un legado por un testamento que no ha sido otorgado en la forma de vida. Acá estamos significando que la obligación es nula por la ausencia de una solemnidad propiamente tal. Cuando vimos las solemnidades, la primera clasificación de la solemnidad era las solemnidades propiamente tales, que son aquellas exigidas por la ley para son aquellos elementos externos exigidos por la ley para la validez de un acto jurídico, exigidas en atención a la naturaleza del acto a la naturaleza o especie del acto contrato, o en atención al estado de las partes. En este caso, estamos hablando de solemnidades previamente tales, es decir, el legislador establece requisitos externos que tienen que cumplirse para que el acto produzca efectos civiles, y no se omiten. Por lo tanto, esa omisión genera de que las obligaciones civiles se conviertan en naturales. ¿Cuál es la controversia acá? La controversia es si esta hipótesis incluye a los actos jurídicos bilaterales o solamente a los unilaterales o a ambos. ¿Qué es lo que ha dicho la doctrina? Solamente incluye a los actos jurídicos unilaterales. ¿Por qué?
Porque el legislador elige el acto jurídico unilateral por excelencia, que es el testamento. No señala otro. Como primera cosa. Por lo tanto, esa es la razón por la cual la doctrina y la jurisprudencia han entendido que solamente esta hipótesis se puede aplicar a los actos jurídicos unilaterales, y además por una razón práctica. Porque si incluyeran los bilaterales, castigaría al contratante diligente, le impediría, por ejemplo, exigir la restitución del precio de la cosa en el caso de una compraventa. Imaginémonos, por ejemplo, de que yo celebré un contrato de compraventa para comprar una casa. Todos sabemos que hay que inscribir el título traslaticio de dominio en el registro del conservador de bienes raíces, porque así se efectúa la tradición. Y resulta de que la persona, en este caso, por ejemplo, el comprador no lo hizo. Por lo tanto, el acto adolece un vicio civil, porque no se perfecciona, y en este caso yo no podría exigir la restitución del precio. Por lo tanto, por esa razón solamente se incluyen los actos jurídicos unilaterales, porque no permite exigir su cumplimiento ni la restitución del precio. Bien, esos son los dos primeros casos: actos civiles nulos o rescindibles. Y después tenemos las hipótesis del número 2 y el número 4, 1470, que hablan de actos que nacieron perfectamente civiles, obligaciones perfectamente civiles, que se convirtieron en naturales por hechos posteriores a su nacimiento. Primer caso, que es un clásico: son obligaciones naturales o obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Acá hay un error por parte del legislador, porque la prescripción no extingue obligaciones. Lo que hace la prescripción es extinguir la acción para exigir su cumplimiento. Por lo tanto, cuando estudiemos la prescripción como extinguir la obligación, nos vamos a dar cuenta que en realidad lo único que hace la prescripción es convertir una obligación civil en una obligación natural. Eso como primera cosa. Segundo, la discusión: ¿desde cuándo es natural la obligación? ¿Desde que se cumplió el plazo de prescripción o desde que la prescripción fue declarada? Desde que la prescripción fue declarada. No vaya a cometer la burrada de decir que desde que se cumplió el plazo. ¿Por qué razón? Porque mientras la prescripción no se alegue, el dominio se mantiene en la persona del dueño original. Se mantiene. Por lo tanto, la prescripción no extingue obligaciones, solamente extingue acciones, y la obligación se convierte en natural desde la declaración judicial de prescripción. Y el segundo caso, que es el número 4 del 1470, son aquellas obligaciones civiles que no han podido ser reconocidas en juicio por falta de prueba. Es decir, acá estamos hablando de que se alegó una determinada obligación y que no se pudo probar su existencia por falta de prueba. Estamos hablando de una sentencia absolutoria, que hay una sentencia absolutoria en favor del deudor que convierte una obligación civil en una obligación natural. Bien, por lo tanto, si la sentencia es absolutoria por otro motivo, por otra razón, no hay obligación natural, sino que hay cosa juzgada. Entonces, ¿cuáles son los 4 casos de las obligaciones naturales? Primero, las obligaciones contraídas por los menores adultos, para hacerla corta, ¿no? Para que no tenés que repetir el artículo de nuevo. Segundo, las obligaciones que nacen de actos a los cuales faltan solemnidades propiamente tales, para que produzcan efectos civiles. Las obligaciones extinguidas por la prescripción y las obligaciones cuya existencia no pudo ser probada en juicio por falta de prueba. Y aquí viene una pregunta que es clásica: ¿es taxativa la enumeración de 1470? Sí, es taxativa. ¿Por qué? Porque el legislador dice solo obligaciones naturales. Si vamos al 1470, lo vamos a leer. Tales son. Ahí está claro. Tales son. Si no dice algunas de ellas son, o por ejemplo, dice que las obligaciones naturales son estas. Y ahí están las 4 señaladas. Esa es una razón técnica, que es incuestionable el punto de vista de la redacción del texto. Tales son. Ahora, hay algunos que plantean de que hay otras obligaciones naturales que estarían fuera del 1470. Por ejemplo, la multa de los esponsales. Nosotros sabemos que los esponsales es la promesa de matrimonio, y eventualmente los futuros contrayentes pueden pueden establecer en el contrato de esponsales que uno de ellos, si no cumple, tenga que pagar. Ahí sí. Pero el problema está que los esponsales no generan ningún tipo de obligación. Ninguno. Por lo tanto, mal podría generar una obligación natural. No generan obligaciones. Por lo tanto, no sería otra
obligación natural aparte del 1470. Pago de los intereses no estipulados en el mutuo. Dice, se discute porque se paga una obligación civil porque la gratuidad no se presume. En el caso del mutuo, la gratuidad no se presume. Por lo tanto, el pago de intereses es una obligación civil. 3. Lo dado por objeto o causa ilícita a sabiendas. Lo dado o pagado por objeto o causa ilícita a sabiendas. En este caso, no es que se genere una obligación natural, sino que en realidad hay una sanción en contra de aquel que sabía que la obligación adolecía de objeto o causa ilícita. Esos son 3 ejemplos de obligaciones que aparentemente serían naturales, pero en realidad no lo son. Ahora, para terminar, vamos a ver cuáles son los efectos de las obligaciones naturales. Primero, no dan acción para que exija su cumplimiento, pero una vez cumplidas, dan al acreedor la posibilidad de retener lo dado y pagado en razón de ellas. Dan derecho a retener lo dado y pagado en razón de ellas. Ahora, ese derecho para retener debe cumplir algún requisito. Primero, la persona que paga tiene que haberlo hecho de manera absolutamente libre, voluntaria, sin ningún vicio. Segundo, debe tener conciencia que está pagando una obligación que es natural. Y tercero, debe tener la libre administración de sus bienes. Es decir, si se cumplen esos 3 requisitos, el pago de la obligación natural sería válido y daría derecho para ser retenido. Segundo, pueden ser novadas. Es decir, yo puedo transformar una obligación natural en una obligación civil. Se puede. Después vamos a ver cuando veamos novación en qué consiste la novación. Pueden ser caucionadas por terceros. Es decir, su cumplimiento puede ser, en este caso, si cautiona el deudor principal, el acreedor no tiene acción. Lo anterior porque si no puede perseguir obligación principal, tampoco podrá perseguir una obligación accesoria. Ahora, no pueden caucionarse ellos, deudor y acreedor, tiene que ser caucionadas por un tercero. No opera compensación legal entre deudor y acreedor, porque para que opere la compensación legal, ambas obligaciones tienen que ser actualmente exigibles. Cuando veamos la compensación vamos a ver de qué se trata, pero en realidad, para que lo entiendan un poco antes, la compensación es un modo de extinguir las obligaciones, en virtud de la cual la obligación se extingue porque acreedor y deudor eran deudor y acreedor recíprocamente. El acreedor le debía al deudor y el deudor le debía al acreedor. Por lo tanto, se compensa hasta la obligación de más alto valor. Finalmente, no produce en efecto cosa juzgada. La sentencia que rechaza la acción intentada contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural porque la obligación natural es inextinguible. No se puede extinguir, salvo que se pague. Salvo que se pague. Por lo tanto, si a ustedes les preguntan ¿cuáles son los efectos de las obligaciones naturales? Primero, no dan acción para exigir su cumplimiento, pero sí dan derecho a retener lo dado de pagado en razón de ella. Segundo, para que opere la retención, el que paga tiene que saber lo que está pagando, tiene que hacerlo de manera voluntaria y tener la administración de sus bienes. Pueden ser novadas, pueden ser caucionadas por terceros, no producen cosas juzgadas y no procede la compensación legal. Y eso son las obligaciones naturales. Vimos hoy día teoría general de las obligaciones, los aspectos generales, y vimos las obligaciones naturales, que es las obligaciones más importantes, la clasificación más importante después de las obligaciones de sujetos múltiples, que la vamos a ver en 2 o 3 clases más. Como les digo, tomen nota de estos cuestionarios, repasen la lectura de la nota que ustedes tomen, no se revienten utilizando apuntes de pregrado, porque eso no tiene absolutamente ningún sentido. Si yo pudiera recomendar apuntes, recomiendo los apuntes de Naranjo y Barrola, son fantásticos, muy muy buenos. Los de Orrego no. ¿Por qué? Porque son muy largos, son de pregrado, no son para el examen de grado. Los de Thomson Reuters también son buenos, pero yo me quedo con los de Naranjo y Barrola, que los tengo por acá. Aquí están. Teoría general de las obligaciones, muy buen apunte, un apunte que tiene 186 páginas, no tiene más que eso. Compacto, fácil de entender y ideal para el grado. En la próxima sesión, que si la memoria no me engaña, es la sesión número 21, vamos a revisar 2 clasificaciones más. Las obligaciones de dar, hacer o no hacer,
que es muy importante, y las obligaciones de objeto singular y de objeto múltiple. De objeto singular y de objeto múltiple. Para después entrar directamente a las obligaciones de sujeto múltiple. Las obligaciones positiva y negativa no las vamos a pasar como clasificación porque en realidad las vamos a ver de otra forma en las obligaciones de dar, hacer o no hacer, que es en el fondo una subclasificación que nace de las obligaciones positivas y las obligaciones negativas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque en el caso de la obligación negativa, la obligación positiva es aquella en que la prestación que se debe consiste en un dar o en un hacer. En cambio, en la obligación negativa, la obligación consiste en un no hacer. Esa es la gran importancia de esa clasificación. Y de ahí se derivan las obligaciones de dar, hacer o no hacer. Y vamos a ver que en el caso de la obligación de dar hay otra obligación incorporada que es la obligación de entregar. Que esa es la complejidad que tiene. Tiene complejidad en cuanto al juicio ejecutivo, tiene efectos en cuanto a desde cuándo yo puedo exigir el cumplimiento, de cuándo se constituye en mora, etc. Así que, próxima sesión, sesión número 21, obligaciones de dar, hacer o no hacer, y las obligaciones de objeto múltiple. Ahí vamos a ver las obligaciones de simple objeto múltiple o conjuntivas, obligaciones alternativas y facultativas, para después entrar a la que yo creo que junto con las obligaciones sujetas a modalidad, la más complicada de entender, que son las obligaciones de sujeto múltiple, donde vamos a ver las obligaciones simplemente conjuntas o mancomunadas, las solidarias y las indivisibles, que son bastante difíciles de entender, pero creo que vamos a ser capaces de poderlo explicar de manera más simple para que la puedan entender. Chiquillos, a estudiar se ha dicho, nuevamente recomendado, Naranjo e Ibarrola. Voy a mostrar la otra porque estoy con mucha luz. Ahí está. Naranjo e Ibarrola, el que quiere el apunte me lo pide, yo se lo hago llegar. Y como siempre ha sido un placer el poder haberme encontrado con ustedes nuevamente. Aquí está un poco más tecnológico, a 2 cámaras, pero siempre con la misma energía, la misma disposición para poder ayudar a aquellos que quieren preparar el examen de grado y que no tengan plata para pagar una tutoría personalizada. Yo las hago, sí, también las hago, pero este es un esfuerzo individual para aquellas personas que no pueden pagar y que tienen derecho a dar un buen examen de grado. Así que les mando un abrazo, que tengan una excelente semana, cuídense mucho y nos vemos en la próxima sesión de Tutorías Solidarias con su amigo y servidor Gonzalo Clense. Un abrazo, chau.